Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pasado y Presente. En esta ocasión hemos invitado a Mariana Rojas para charlar sobre el tema educativo, sobre el sindicalismo magisterial en México y sobre todo teniendo los antecedentes de lo que vivimos durante los últimos 2 años, ¿no? La cuestión de la pandemia y qué impactos ha tenido o pudiera llegar a tener en el mediano y largo plazo una circunstancia de esta naturaleza que indudablemente pues tendrá algún efecto en el desempeño eh, de los alumnos y de las alumnas y también de quienes se dedican a la docencia. Vamos a conocer a nuestra invitada. Muchas gracias, Alberto. Y bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro programa. El día de hoy estamos muy contentos de tener a un especialista en este tema. Ella es Mariana Rojas Bautista, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Tiene una especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa y una maestría en Políticas Públicas comparadas por la Flaxo C de México. En su trayectoria profesional se ha desarrollado en organizaciones de la sociedad civil, así como en consultorías desde el sector privado para temas como conflictividad social, educación, políticas públicas y enfoque de género. Ha colaborado en la coordinación y operación de identificación de capacidades institucionales para fortalecer los procesos de formación continua de la docencia y también ha impartido cursos en la Escuela para la Formación Política y Sindical Asociación Civil. Pues tenemos a una colega de la institución, pues a una compañera, por lo cual, como les decía, estamos muy contentos. Y bueno, pues Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con la charla. Más que nada quisiéramos como comenzar con una breve historia, ¿no? Sobre los modelos educativos y las reformas que en la materia han sucedido, pues sobre todo a nivel quizá regional o si no solamente a nivel México, pero que todos nos den luz sobre las principales estadísticas que tienen que ver con la educación, ¿no? Pensemos en indicadores cruciales que se manejan a nivel regional y nacional, que nos pudieras comentar un poquito sobre, pues, cuáles son las tendencias de estos indicadores. Adelante. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Isaac, por la invitación a su programa. Es un gusto estar aquí platicando con ustedes sobre este tema que bueno, es muy interesante, ¿verdad? Y también es muy complejo analizar la educación, el tema de la educación a nivel internacional y sobre todo lo que nos interesa, hablando del caso de nuestro país, ¿verdad? Y en México, y pues a la luz, en el marco de todo esto que ha sucedido en los últimos 2 años, respecto a el impacto que ha tenido pues esta parálisis, ¿no? Que fue la pandemia. Pues yo comenzaría diciendo y platicando un poco para imaginar cuál es la magnitud, ¿no? de nuestro sistema educativo mexicano. Hablar del sistema educativo mexicano es hablar de muchas realidades, no de una sola realidad, ¿no? Entonces, yo lo consideraría, al igual que muchos especialistas, que es un sistema heterogéneo, que es un sistema muy diverso, difícil y complejo de estudiar en ese sentido, porque refleja muchas realidades, no solamente una, ¿no? Y es entre estas realidades que refleja en nuestro país, pues tiene mucho que ver y está vinculado con la situación de desigualdad económica que existe en nuestro país y también en la situación de desigualdad en cuestión al acceso de este sistema, de este servicio, ¿no? De que finalmente es un derecho y pues son servicios que tiene que proporcionar el Estado. Entonces, bueno, para comenzar un poquito a contextualizar este tema de los modelos educativos que están vinculados con la oferta que proporciona el Estado, la oferta educativa que tiene el Estado y que nos ha proporcionado a nivel, digamos, más bien, perdón, en contexto histórico, pues podemos decir que estos modelos han estado caracterizados principalmente porque ponen mucho énfasis y han puesto mucho foco de interés en la cuestión de la cobertura, ¿no? En la cuestión de hacer que todas las personas en los diferentes grupos de edad que tienen derecho de acceder a la educación puedan contar con ese acceso.
la mayoría de estas reformas, sobre todo hablando de el siglo XX, que fue cuando se consolidó pues un Estado fuerte, un Estado que pensó en un proyecto de nación después de la Revolución Mexicana, comenzó a hacer este tipo de, digamos, de políticas públicas que se enfocaron mucho en lograr una cobertura y en lograr de que cada vez más personas y más niños pudieran acceder, ¿no?, a la educación, sobre todo básica. Esto también ha tenido implicaciones porque la educación obligatoria, o la educación obligatoria como la conocemos ahora, no es la misma educación obligatoria que conocía o que tenía en cuenta los estados revolucionarios. Antes la educación obligatoria solamente incluía a la educación básica, estamos hablando de nivel primaria. Pero hoy en día ha cambiado tanto esa situación que la educación obligatoria incluye no solamente la educación de nivel primaria, sino la educación preescolar, primaria, secundaria, inclusive la educación media superior, ¿no?, que han sido de estas últimas reformas en el año 2012, cuando se instauró por ley que la educación media superior es obligatoria. Entonces, solamente como para tener pues estos referentes de lo complejo que puede resultar, que resulta entender el sistema educativo mexicano y a sus reformas, pues podemos decir que durante las últimas 6 décadas, estos grandes, tanto reformas, bueno, vamos a diferenciar, las grandes reformas educativas que se han propuesto tienen o han tenido como objetivo principal el de la cobertura, ¿no? Hacer que más personas y más niños puedan tener ese acceso. Es decir, podríamos caracterizarlo, podríamos decir que se han preocupado por construir pues muchos planteles educativos para que puedan tener el acceso las personas y los niños. Sin embargo, hay como un gran punto de quiebre que se identifica sobre todo a finales del siglo XX, y que es el tema de la calidad educativa. Es decir, los gobiernos se comenzaron a preocupar mucho por el tema de no basta con hacer escuelas, no basta con lograr que cada vez más gente pueda tener ese acceso, sino lo que nos interesa es el tema de la calidad educativa. Y entonces en este punto, lo que cobra importancia precisamente es el tema que mencionaba Armando sobre los modelos educativos. La tradición del modelo educativo mexicano, pues se ha afincado, digamos, como sobre algunas características generales que tienen que ver mucho, primero con una situación de tipo político-administrativo y que, digamos que el Poder Ejecutivo ha concentrado esa facultad de tener el control de los conocimientos técnicos, con la facultad que tiene para poder solamente él reformar, construir, reconstruir el currículo, la malla curricular de los aprendizajes, y eso ha mermado mucho en la actualidad porque pues se ha caracterizado por ser, digamos, como un modelo educativo que lo denominan o que se considera jerárquico, con pocas posibilidades de que no solamente los estados, sino los propios actores, como los docentes, como las escuelas, ¿no?, las autoridades escolares, tengan esa capacidad de tener flexibilidad y poder elegir cuáles son aquellos conocimientos que resultan claves para que los niños puedan aprender, ¿no?, de diferentes formas, no solamente de una manera. Entonces, bueno, han sido en términos generales, esas las características de los modelos educativos que han prevalecido, y justamente a inicios del siglo XXI pues ha surgido un gran debate por querer o tratar de hacer conciencia de que estos modelos puedan volverse más flexibles y que puedan ser modelos que atiendan situaciones más situadas y más contextualizadas y que puedan atender pues esta diversidad de necesidades y de problemáticas educativas que existen en los planteles de nuestro país. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta sobre esto. Traté como en términos de generales, ¿no?, de resumir un poco. No, está muy bien, Mariana, muchas gracias por responder. Yo quisiera preguntarte respecto a, bueno, ya nos has delineado un poco en qué han consistido los modelos educativos que han tenido lugar en nuestro país. Yo quisiera preguntarte sobre las reformas educativas, concretamente, ¿no? ¿Cuáles han sido las más importantes o trascendentes que han tenido lugar en los últimos años?
Y yo recuerdo la última reforma que, si mal si la memoria no me falla, ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y mucho se hablaba de que no era propiamente una reforma educativa, sino que en realidad era una reforma laboral dedicada al magisterio, ¿no? Hubo opiniones encontradas en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir respecto a las reformas, las últimas que ha conocido el país, las últimas reformas educativas? ¿Cuáles han sido sus principales características desde tu punto de vista? Claro, sí, sin duda alguna, esta reforma del año 2013 pues ha marcado, ¿verdad?, un precedente y ha generado mucha, pues, línea de debate, ¿no? Eh, bueno, yo quisiera un poquito mencionar, ¿verdad?, el antecedente de dónde viene. Justo lo que platicábamos sobre, comienza a surgir este interés del Estado a finales del siglo XX por tratar de ver más allá de la cobertura. Reformas han existido muchas, ¿eh? También cabe mencionar, pues prácticamente cada sexenio a partir de, no sé, Gustavo Díaz Ordaz y López Portillo, pues han hecho cambios, ¿no? Todos los sexenios han hecho cambios en materia educativa, pero algunos sin duda han sido más significativos que otros. A partir de los años 90 hay un viraje en cómo están viendo las políticas educativas, y esto tiene que ver no solamente con lo que sucede en México, sino que a nivel Latinoamérica, sobre todo se comienzan a preocupar por esta cuestión de la calidad educativa. Entonces se inserta el tema de la calidad educativa en esta región, y con el tema de la calidad educativa viene otro tema que es un gran parteaguas, y es el tema de la evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos pensando la calidad de la educación? ¿Cómo estamos pensando llegar hacia ese punto? Pues bueno, el tema de la evaluación educativa es un tema clave para, en este sentido, en este pensamiento, poder resolver la problemática. Entonces, bueno, es a partir de los años 90, comienza a cobrar mucho auge. De hecho, en ese contexto, en esos años, comienzan a surgir también una serie de valoraciones internacionales, ¿no? A nivel internacional. Por ejemplo, está esta prueba internacional de aprendizajes que hasta la fecha sigue, PISA, ¿no? Comienzan a evaluar a nivel internacional los aprendizajes de los alumnos. Y entonces, pues, en México ya se está discutiendo durante esa década de los 90 la posibilidad de que exista un sistema un sistema o procesos que puedan medir la capacidad de aprendizaje de los alumnos y que vaya más allá, ¿no? De solamente hablar de que existan espacios disponibles para que puedan estudiar. Sin embargo, bueno, toda esta discusión se mantiene hasta cierto punto limitada y con, digamos, como le dan no tanta importancia, sí le dan importancia, pero no se expande tanto hasta que comienzan, o más bien aquí está el cambio político de la alternancia, cuando llega Vicente Fox. Este tema de la calidad se vuelve todavía importante, mucho más la evaluación de los docentes, y ahí es cuando se comienza a pensar en por qué no tener un sistema mediante el cual poder evaluar a los docentes y poder tener este referente que nos permita contar con los mejores, ¿no? Y no solamente pues tener docentes y elegirlos bajo ciertas premisas que antes se desarrollaban y que era básicamente por elección de los líderes sindicales, o solamente surgían de algunos instituciones que se encargaban de formarlos, como por ejemplo las normales, ¿no? Que se llegó a decir que tenían pues básicamente pues un pase directo, ¿no? Saliendo de la normal ya eras parte del sistema profesional docente y pues ya tenías ese derecho de acceder a una plaza. Entonces todo esto se comienza a discutir durante esta primera década, la última del siglo XX, la primera del siglo XXI, y es en el año 2013 cuando con mayor fuerza se cristaliza en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Esta reforma educativa marca un precedente porque justamente lo que hace es poder cristalizar esta posibilidad. Le dicen que es una reforma laboral y no educativa porque sí, en efecto, se va como esta parte neurálgica que mucho tiempo se estuvo discutiendo sobre cómo
transparentar, de cierta forma, hacer más transparentes los procesos que tienen el sistema educativo mexicano para que los docentes puedan acceder, ¿no? Desde el inicio de su formación y durante, poder promoverse, poder tener ese reconocimiento dentro de la trayectoria profesional, que fuera mediante un ejercicio que pudiera ser hasta cierto punto pues imparcial, ¿no? Y donde no, sobre todo donde no estuviera tan pesada la mano del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tanto tiempo pues ha formado parte o formó parte de estas decisiones. Entonces, la reforma del 2013 lo que hace es instaurar ese sistema de evaluación, que, ojo, no solamente propone un sistema de evaluación, de evaluación hacia los docentes, sino que el sistema de evaluación lo convierte, digamos, como a un rango transversal, ¿no? Se proponía que atravesara la evaluación de todo el sistema educativo. Hablando del sistema educativo en términos de componentes, procesos, resultados, ¿no? Es decir, podrían evaluar actores, podríamos evaluar procesos, podríamos evaluar resultados, ¿no? Como en este caso las pruebas de PISA internacionales o las pruebas que realizaba el extinto INE, que planean, ¿no? Que eran pruebas de evaluación de aprendizajes de alumnos, las llevaban a cabo a nivel censal en todo el país y también a nivel estatal. Entonces, bueno, ese es como, digamos, como el gran cambio que propone esta reforma, poder tener un mecanismo que procese mediante la evaluación, mediante el mérito, la obtención de las plazas por parte de los docentes en todos los niveles educativos. Perfecto. Pues, Mariana, no sé si quisieras también como para dejarnos un mapa muy general de cómo está nuestro país en cifras, ¿no? En términos de la educación, porque como bien ya lo habéis comentado, el siglo XX fue la consolidación de un paradigma educativo para nuestro país, ¿no? En donde cada vez la población empezó a mudarse a asentamientos urbanos y por lo tanto requería otro tipo de servicios mucho más especializados, entre ellos la educación. Y por lo tanto, pues la educación a nivel básico ya no fue suficiente conforme fue avanzando el siglo pasado. Pero ya en la actualidad, ya cuando incluso nos enfrentamos a una problemática, un problema público muy claro, y es que no hay mercado laboral capaz de atraer, digamos, la demanda. Es decir, cada vez tenemos mucho más profesionistas a nivel de licenciatura, lo que nos está hablando de que ya se supera de alguna manera, prácticamente hay una cobertura universal de la educación básica, se está intentando que cada vez surjan más egresados de la educación universitaria, pero en términos generales, ¿cuáles son las cifras de México en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, teniendo la perspectiva que nos acabas de dar? Gracias. Quisiera cerrar un poquito el planteamiento anterior con un comentario sobre la diferencia de la reforma educativa 2013 con la nueva reforma que entró en vigor con el cambio de gobierno, el actual, y que fue en el año 2019. Entonces, muy brevemente, me gustaría nada más como para cerrar y abrir, ¿no? Esta nueva temática o esta parte de la temática. Me gustaría cerrar esta parte de las reformas diciendo que pues esta reforma que fue tan cuestionada y que fue tan polémica, ¿no? Por parte tanto de especialistas como de los actores educativos, sobre todo por parte de actores de la disidencia magisterial que pues en realidad nunca vieron con buenos ojos el tema sobre la evaluación y sobre cómo estaban proponiendo el acceder a las plazas. Pues en el año 2019 que llega un nuevo gobierno y que vuelve a centrar la atención en la revalorización del papel del docente, del magisterio, y entonces da una vuelta de tuerca a este planteamiento, ¿no? Entonces ahora ya, digamos, como que la teoría de cambio en la Constitución en materia educativa ya no se enfoca en la calidad la calidad de la educación o de los aprendizajes, poniendo énfasis o a través de la evaluación, ¿no? Ahora más bien lo que sucede es que se da un viraje y en donde se pone interés es hacia la formación de los docentes, ¿no? Pensando en esta idea de que se les había castigado mucho, sobre todo pues casi cargándoles todo el peso de la responsabilidad por ser los actores responsables de que no
hubiera una educación de calidad. Entonces ahora este nuevo gobierno lo que hace es replantear esta teoría del cambio, y lo que propone es que más bien se le eche toda, digamos, la importancia a la formación de los docentes, ¿no? Entonces se eleva a rango constitucional el derecho de los docentes a que tengan una formación profesional pertinente, sobre todo contextualizada, adaptada y situada a sus situaciones sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como el gran cambio de una reforma a otra, y es en el contexto en el que actualmente nos encontramos. Entonces, para anclarlo, ¿no? Un poco con esta pregunta, esta última pregunta que me haces, Armando, sobre cómo, en qué estado se encuentra el estado actual de las cifras de nuestro sistema educativo nacional, pues podríamos decir que todavía tenemos muchos retos, a pesar de que durante las últimas 6 décadas los niveles de escolaridad o de tasas de escolaridad han crecido y han tenido, digamos, como un crecimiento significativo. Y a pesar de eso, tenemos muchos retos, sobre todo donde se observan desigualdades, es cuando hacemos el zoom y vamos bajando por subpoblaciones, ¿no? Entonces, como por decirte algunos datos, los tengo planteados. Por ejemplo, para decirles algunos datos sobre esto de las tasas de escolaridad, los retos que se presentan es que en el año 2020, estos datos que les platico son datos que emitió la Mejoredu en el año 2020, que fue precisamente el de la pandemia, y nos dice que a pesar de que han crecido estas tasas, ¿no?, en la población en general, podemos observar que las poblaciones que se encuentran en un contexto de rezago social, de rezago y de alto rezago y de muy alto rezago social, son las poblaciones que no han podido concluir hasta este momento la educación obligatoria. Y esta población representa aproximadamente un 65% de la población que está en el rango de edad entre, digamos, 15 a 20 años. En otro rango de edad, que son las personas entre 20 y 24 años, esta condición tenía al menos una educación secundaria completa, y el porcentaje todavía va siendo menor para los que tienen al menos, o que se espera que tengan al menos concluida la educación media superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decirte un dato, las personas que no logran concluir la educación superior representan, o más bien que han logrado concluir la educación superior, solamente representan el 31% de la población estudiantil en el país. Entonces, bueno, pues mencionábamos, ¿no? Si bien se ha logrado dar mayor cobertura en la educación primaria, que fue uno de los postulados, ¿no?, del gobierno revolucionario, pues en este contexto lo que hace falta es poder impulsar que la educación media superior realmente logre vincularse con, digamos, como con la necesidad de la producción y de la economía a nivel internacional, y estamos viendo que solamente el 31.4% logra tener por lo menos, o sea, digamos, como concluida ese nivel educativo en nuestro país. Entonces, pues estamos hablando de que realmente existen brechas todavía importantes, ¿no? Y claro, o sea, México y los países de América Latina siempre se encuentran en estos informes y en estas cifras que nos proporcionan organismos internacionales como la OCDE, siempre se encuentran por debajo de los promedios de los países en primer mundo, ¿no? Entonces, mientras tenemos a países, por ejemplo, como China o Singapur, que van digamos, como en la punta de los como países en primer lugar de aprendizajes, tenemos en el caso, por ejemplo, de países latinoamericanos, en donde solamente Chile logra posicionarse como, pues se ve como un país latinoamericano que tiene niveles, pues digamos, considerablemente buenos en desempeño, pero pues debajo de Chile pues estamos casi todos los demás, ¿no? Incluidos México, Colombia, Argentina, ¿no? Solamente Uruguay, de acuerdo con las cifras que da PISA, es el que se puede salvar un poquito, y pues Chile es quien brilla, ¿no? Entonces, pues sigue habiendo este tipo de brechas, y sobre todo lo que genera pues es más preguntas
y lo que genera es cuestionamientos en el sentido de a nivel sistema educativo y a nivel gobierno, cómo podemos hacer o qué es lo que esos estados hacen o qué es lo que esos países hacen para poder estar en esas posiciones y cómo es que México con tantos, digamos como con una tradición, con tantos maestros en el país, ¿no? Somos el país que tiene el sindicato de maestros más amplio, más fuerte, más vasto en cuestión de membresía a nivel América Latina, y cómo es que no podemos todavía conciliar esas diferencias, cómo es que no podemos todavía conciliar esas brechas, y al contrario, parece que ahora con lo que sucedió con la pandemia, pues parece que se van abriendo cada vez más. De acuerdo con los datos que dio Mejoredu sobre el impacto, porque más o menos apenas van surgiendo cifras que se pudieran considerar pues a lo mejor verídicas, ¿no? O más acercadas a la realidad. Lo que se observó es que hubo un decremento en la matrícula, sobre todo en nivel preescolar y en nivel primaria, y específicamente en el nivel media superior se vio también pues una deserción bastante considerable, ¿no? En respecto a los años anteriores a la pandemia. Entonces, pues esos son los problemas con los que tenemos que lidiar actualmente en el sistema educativo y a los que tiene que dar respuesta el Estado mexicano. Una de las hipótesis que tienen también muchos especialistas al respecto es que pues no es solamente que el tema de la pandemia haya venido a empeorar esta situación, sino más bien veámoslo desde esta otra perspectiva. Estos problemas son problemas estructurales que viene arrastrando el sistema educativo mexicano y que solamente se acentuaron un poco más con esta situación que se desprendió del problema, bueno, más bien de la atención educativa que se tuvo que hacer en el contexto de la pandemia. Cerraría también con otro comentario, de acuerdo con los datos de Mejoredu y del INE, ¿no? Porque también el INE pues produjo mucha información estadística importante. Digamos, podemos comparar 2 décadas, la década del 2010 frente a la década del 2020, se pudo observar que en el sureste mexicano se concentran los estados que tienen los mayores índices de rezago educativo. Hay, digamos, un indicador que nos puede hablar sobre ese rezago educativo, el mayor nivel de rezago educativo, pues es la cuestión del el indicador sobre el analfabetismo. Entonces, se ubicaron los estados de Guerrero, Chiapas, o sea, están como muy focalizados estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en el 2010 Campeche, como los estados que presentan todavía pues estos niveles más acentuados, ¿no? De rezago educativo, de analfabetismo, y que en contraste con entidades como la Ciudad de México y entidades a lo mejor, no sé, del norte, pues, o sea, nos arroja el mapa a nivel nacional justamente como con esa división, ¿no? Y que es algo que se ha venido, o sea, es una tendencia, no es una cuestión que les esté platicando. Antes de la pandemia estábamos de esta forma y ahora nos colocamos así, no es algo que ya hasta cierto punto se tiene sobrediagnosticado, ¿no? Sobre esta situación. Entonces aquí pues la gran pregunta no es solamente decir qué nos dicen, ¿no? En mi punto de vista, los datos, que nos confirmen los datos que estamos partidos también en esta, como país, que estamos partidos en esta cuestión de las brechas educativas, sino qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se está haciendo en cuestión de política pública, qué le corresponde al Estado y hacia dónde vamos, ¿no? Con estos planteamientos o con estas intervenciones y reacciones que ha tenido frente a este problema. Me parece que ahí está como la parte, pues, importante. Gracias, Mariana. Pues indudablemente que el sistema educativo ha estado trastocado por distintos actores sociales y políticos a lo largo de nuestra historia. Probablemente el primer antecedente más importante de en nuestro sistema educativo como país independiente haya sido la reforma de 1833, ¿no? De Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, que se propuso quitarle a la Iglesia Católica el control de la educación, ¿no?
la Iglesia como un factor importante en su momento para definir la cuestión educativa, pero a lo largo de nuestra historia, pues hay unos que han dejado de ser centrales, actores centrales, y están ahora más bien en la periferia, como es el caso de la Iglesia, y hay otros que han cobrado un protagonismo que quizá haya cobrado todavía más fuerza durante este proceso de cambio político y de alternancias. Y por supuesto estoy hablando, como tú bien lo decías, de el CENTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina, si no es que más grande, ¿no? Pero es un sindicato que, por lo mismo que es grande, no es homogéneo, ¿no? Internamente tiene sus propias corrientes, sus propios intereses, y es un sindicato que más allá del ámbito propiamente sindical, pues ha tenido una incidencia también en la definición de la agenda educativa, ¿no? Yo recuerdo haber revisado en algún momento un trabajo que hablaba de las personas que están en la Comisión de Educación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Un buen porcentaje de estas personas eran personas agremiadas del CENTE, ¿no? De manera que cualquier iniciativa de reforma que llegara y que se analizara en comisiones, pues iba a estar mediada y permeada por la visión que tuvieran estos legisladores o legisladoras que venían del CENTE, ¿no? O de la CENTE, ¿no? Porque han habido actores que se han vinculado con algunos partidos políticos desde la CENTE y otros desde el CENTE, ¿no? Pero si pudieras hablarnos, por favor, sobre por qué surge esta distinción entre el CENTE y la CENTE, ¿no? ¿Cómo aparece esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ¿no? ¿Cuáles son como las diferencias fundamentales que pudieras comentarnos? Claro, sí, sin duda alguna, pues no podría faltar, ¿verdad? El actor estrella cuando de política educativa se trata en nuestro país. Digo, por lo menos de el último, las últimas décadas y el siglo pasado. Sí, sin duda alguna el CENTE pues es ese actor estrella y pues podría platicarles un poquito, es un tema muy apasionante, la historia de este sindicato. Este sindicato surge específicamente en la década de los 40, 1943 para ser precisos, bajo el gobierno de Ávila Camacho. Tiene todo un antecedente muy interesante que es importante que sepamos, porque ustedes saben que, como dice por ahí, ¿verdad? El dicho de George Orwell, quien no conoce su historia tiene pues posibilidades de repetirla. Entonces, este sindicato surge justamente por la necesidad que tiene el Estado de poder, digamos, como cohesionar y poder unificar una serie de sindicatos que desde la revolución, desde el movimiento revolucionario, hicieron presencia y sobre todo lucharon por la representatividad de los docentes a nivel nacional, pero como no lograban unificarse, pues solamente representaban sindicatos que estaban dispersos y que cada uno con otro se disputaba pues justamente esa representatividad política, ¿no? Había como muchas luchas entre facciones, considerando que había sindicatos de maestros o ligas de maestros que estaban como adheridos a la central, a la CTM, y había otras corrientes, otras organizaciones que más bien estaban o comulgaban con otras corrientes de pensamiento, como por ejemplo los sindicatos socialistas, ¿no? O de pensamiento socialista, narcosindicalista, etcétera. Bueno, pues para el gobierno de Manuel Ávila Camacho le resultaba imprescindible que se pudiera terminar con esa lucha y poder contar con un sindicato que unificara a todas estas organizaciones, las agrupara y sobre todo pudiera darle el respaldo político al gobierno y a los gobiernos revolucionarios, ¿no? Que van surgiendo después de él. Entonces esto se logra en 1943.
surge este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a partir de ahí se convierte en el único sindicato, en el único sindicato que tiene, digamos, la posibilidad de representar a los maestros a nivel nacional. Y esto lo digo porque, o sea, no solamente en términos políticos, tiene todo un fundamento y un sustento jurídico. El sistema laboral que se construyó también después del Estado Revolucionario, pues apoyó mucho esta idea y se fincó bajo una relación corporativa con el Estado, ¿no? Para resumir un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de corporativismo, pues bueno, podríamos decir que surge una relación entre el sindicato de maestros y el Estado mexicano que privilegia la alianza política. Es una relación de intercambio de intereses y de conveniencia política, ¿no? Para el gobierno era muy importante tener el apoyo y el respaldo de este sindicato para que pudiera implementar sus políticas educativas, y para el sindicato se le volvió, ¿no?, muy apremiante y muy apapachable también poder tener de amigo y de socio pues al Estado mexicano. Porque en muchos sentidos, bueno, podríamos hablar en varios sentidos. El primero, porque pues le resultó bueno poder ser el único sindicato a nivel nacional que detentara la representación de todos los miembros y pudiera tener ese aval del presidente de la República, que en ese momento pues era pues nuestro Tlatuani, ¿no? El señor todopoderoso, quien dictaba las órdenes de nuestro país, era el presidente de la República. Segundo, porque esto le permitió tener una serie de prerrogativas políticas, entre ellas las asociadas a sus derechos laborales, ¿no? A través de la SEP, que es el patrón, por decirlo así, desde la administración pública es el patrón de los docentes, el patrón del sindicato, pues a través de esta administración se podría tener cierta distribución de prerrogativas laborales, como por ejemplo aumentos salariales, como por ejemplo facilidades para que los maestros no solamente pudieran ser maestros frente al grupo, sino pudieran ser miembros del sindicato, pudieran ser maestros comisionados que trabajaran en la misma SEP, pudieran ser maestros comisionados que pudieran trabajar dentro de las comisiones educativas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y sobre todo pudieran ser y convertirse en líderes políticos que pudieran tener acceso a los cargos políticos, ¿no? Digamos, de elección popular. Entonces, esto por supuesto con, digamos, como en el pleno aval del gobierno y con la plena conciencia de los integrantes del CENTE de que tenían que pasar por este proceso de adhesión al PRI, ¿no? O sea, no había maestro que pertenecía al CENTE. Estamos hablando de los años 40, más o menos a los años 70, pues se podría decir que toda esta estructura del sindicato era parte del PRI y era parte del gobierno nacional. Entonces, bueno, de ahí viene la importancia, esta fuerza que tiene el sindicato, y también un poco su importancia pues tiene en la tasa pues de crecimiento de su membresía, que es impresionante, ¿no? A partir de cuando surge a nuestra actualidad, pues estamos hablando de más de medio millón de docentes. Hubo un punto en el que no sabíamos ni siquiera cuántos docentes existían, pero se calculan más o menos 500,000, 6,000 docentes, que ya rebasa, ¿no?, ese medio millón, y esto lo convierte en el sindicato, repito, más grande, no solamente esta relación que establece de tipo corporativo con el Estado, es inclusive una situación sui generis, que tiene en contraste con otro tipo de sindicatos que existen en América Latina, de sindicatos magisteriales, ¿no? Por ejemplo, hablando de sindicatos magisteriales como los que existen en Brasil o en Argentina, que son sus contemporáneos, pero que no lograron, pues, digamos, como establecer esa relación con el Estado. Por eso esta característica es muy importante. Y bueno, esa característica que surge a partir de los años 40, para los años 70 más o menos, 80, en este contexto en el que el país pues comienza a tener también una serie de dificultades económicas que ya se van traduciendo, sobre todo digamos, como en los indicadores de desarrollo económico de los países del sureste, perdón, de los estados del sureste, hablando de estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, se comienza a traducir pues un deterioramiento económico.
y es en ese contexto donde surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La coordinadora surge en el estado de Chiapas, por ahí de 1987-89. Surge sobre todo por una situación específica y específica. Ellos lo que estaban demandando, lo que demandaron es que pudiera, digamos, omitirse o que pudiera derogarse la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya consideraban pues que era una dirigencia que estaba completamente cooptada por el gobierno federal, ¿no? Y entonces ellos, su mayor disgusto pues era justamente el predominio político del CENTE. Fue una organización que no se sintió desde el primer momento representada por este sindicato, ¿no? Y que consideraba que era un sindicato que más bien favorecía al gobierno y que la trayectoria de sus dirigentes era una trayectoria de dirigentes sindicales charros, como muchos otros, ¿no? Que estaban en ese contexto. Y principalmente la demanda fue política, pero también estuvo acompañada de demandas económicas, como por ejemplo la salarial, ¿no? Que pudieran equiparar los salarios para que ciertos salarios de docentes que había en zonas productivas pudieran subir un poco más. En suma era una demanda económica, pero principalmente pues fue política, porque esta organización pues no se sentía representada, y a partir de ese surgimiento en Chiapas pues se fue expandiendo a otros estados, principalmente Oaxaca, Guerrero, pero también alcanzó a tener una representación importante en la Ciudad de México. Y entonces a partir de ahí se le considera una corriente disidente, pero dentro del sindicato, ¿no? Entonces, por eso de repente es un poco complejo poder diferenciarlos. Me ha tocado escuchar algunos comentarios en donde se piensa que la CENTE es un sindicato también, ¿no? Que es un sindicato distinto al CENTE, pero creo que particularmente mi punto de vista, creo que una de las cosas como muy curiosas de la coordinadora es que por sus objetivos, sus propósitos, sus formas de lucha, está más asociado, se parece más a un movimiento social que a un sindicato, ¿no? Otra de las cosas que ha sucedido es que ha mantenido una lucha muy intensa, una lucha que sí ha rendido frutos, ¿no? A finales de los años 80, la coordinadora pudo ser líder de una sección del sindicato y de una de las más importantes, que es la de, en ese momento, Distrito Federal, actualmente la Ciudad de México. Hay 2 secciones disidentes de la CENTE en la Ciudad de México que lograron llegar a esa representación, pero efectivamente ha sido una organización que pues nunca se ha planteado, aún con todo lo que ha crecido, la posibilidad de ser un sindicato aparte, ¿no? Un sindicato diferente al CENTE, porque su surgimiento y su propósito principal fue poder llegar a derribar, ¿no? Esta estructura que consideraban antidemocrática dentro del sindicato, y poder pues resarcir esa situación política que no les favorecía, o que consideraban ellos que pues no era favorable, ¿no? Ni para el sindicato ni para la educación en el país. Entonces es un poquito la historia, y esta parte que me preguntabas ahora sobre la gran diferenciación, ¿no? entre estas 2 organizaciones. Muy bien, pues ciertamente nos has dado bastante claridad, ¿no? Respecto al tema, que como ya lo mencionabas, es un tema apasionante, pero que al mismo tiempo polariza, ¿no? O te crea mucha pasión o te crea mucha resistencia, digamos que está en esos 2 polos. Ya nos habías también adelantado, diga, esta especie como de mapa mental geográfico, ¿no? De dónde se ubica la coordinadora en términos de la influencia. Antes de pasar a la siguiente pregunta, nada más como para reforzar esa parte, nos estarías diciendo que la presencia de la CENTE está acotada exclusivamente en el sureste del país. No está acotada exclusivamente. Durante los últimos años, digamos, como revisando, ¿no? En investigación o documental o en noticias que van saliendo el día a día, se me hizo muy curioso ver que, por ejemplo, en el estado de Coahuila iban a comenzar
como a inaugurar o a establecer una sección de la CENTE, ¿no? Pero de verdad es que es muy curioso porque son pocos los estados en el norte del país en donde tiene fuerza la CENTE. Yo no creo que sea exclusivo del sureste del país, pero sí podemos decir que es donde, digamos, como sus bastiones más importantes y más fuertes, ¿no? Porque pues es ahí donde se originaron. No sé, pensando en estas últimas décadas, si recuerdan, en 2006 hubo un movimiento también muy fuerte en el estado de Oaxaca, que justamente llegó en lo que derivó fue en el surgimiento de otra sección sindical que estuvo, digamos, como liderada por esta organización de la coordinadora, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que sin duda hay como más fuerza, más peso, más movimiento y más dinámica de esta coordinadora en esta parte del sureste y sobre todo pues tiene también mucha presencia en la Ciudad de México porque la mayoría de sus demandas que son de tipo nacional es una organización curiosa, ¿no? También como para estudiarla mucho más a fondo, desde mi punto de vista, desde la perspectiva de un movimiento social. ¿Por qué? Porque muchas veces las demandas que tiene, si bien inician demandas que tienen que ver con situaciones educativas, de salario, de representación sindical, generalmente también esta coordinadora apoya otro tipo de movimientos sociales, ¿no? Digamos como que son más coyunturales, pero muestra ese apoyo y en ese sentido se va adheriendo a otros movimientos o va a su vez adheriendo más movimientos hacia su causa, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido también y es una de las características de la coordinadora. Recordemos el último gran plantón y la capacidad que tiene para movilizar, ¿no? Los recursos que tiene para movilizar tanto a sus integrantes. La última gran manifestación que hubo en contra de la reforma de Enrique Peña Nieto fue un plantón grandísimo que hicieron aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, y que bueno, o sea, es impresionante también esta distinción y esta peculiaridad que tiene, ¿no? Como para distinguirse de otros movimientos o de otras organizaciones políticas, pues esta capacidad de movilización que tiene en cuanto a sus agremiados. Entonces, sí, o sea, reitero, ¿no? Digamos, no afirmo, o quizá no es bueno afirmar que solamente existe en la parte del sureste, pero sí tiene una mayor presencia. Y, pues bueno, en perspectiva, ha tenido también estos últimos años mayor presencia frente a los gobiernos, frente al gobierno federal. Durante la reforma de Enrique Peña Nieto, más bien su papel y el de este actor fue de disidencia total, ¿no? E inclusive fue fue de los principales actores que causaron pues este conflicto en la implementación justamente de las evaluaciones de desempeño de los maestros. Hubo casos muy paradigmáticos en donde prácticamente tuvieron que intervenir las fuerzas públicas, ¿no? Para poder lograr que los maestros se evaluaran, ¿no? Y que pudieran llevar a cabo esos procesos. Hubo otros casos, y estos me parece que sí fue justamente en Chiapas, en donde la polarización llegaba a tal grado por el descontento de la gente hacia las evaluaciones, que surgieron noticias en donde veíamos cómo, pues de una manera, pues hasta cierto punto, pues sí agresiva, lograban poner esa barrera con los maestros que se iban a evaluar y vimos como imágenes de maestros que rapaban, ¿no? De maestros rapados justamente porque estaban en territorios en donde pues la gente defendía su posición de no estar a favor de la evaluación, ¿no? Entonces, durante esta última reforma tuvo un gran auge. El gobierno actual se detentó por, digamos, como poder hacer una especie de alianza, ¿no? Lo que se le prometió, o sea, escuchar a la gente sobre sus demandas. La gente, pues, lo que pedía era, pues, el no rotundo a la evaluación, el que no se pusiera la evaluación como una condición de la permanencia en las plazas de los docentes, y parece que eso fue escuchado por el gobierno federal, ¿no? Y lo que les platicaba, en la actual reforma, lo que hacen es dar un viraje, suavizar muchísimo el tema de la evaluación. Es más, el tema de la evaluación se queda prácticamente fuera,
Suavizaron muchísimo más también estos procedimientos para que los docentes pudieran acceder al sistema al sistema del servicio profesional, ¿no? Ya no se condicionó la evaluación como una manera para que pudieran permanecer, y eso creo que fue un gran logro de la coordinadora y de que pudiera ser escuchado por parte del gobierno federal, ¿no? Y pues eso es lo que pudiéramos resumir hasta ahorita. No sé si tengan como algún otro comentario sobre este binomio, CENTE, ¿no? Porque además es el CENTE y la CENTE, ¿no? Entonces, pues es un binomio, ¿no? Para mí es como un binomio. Mi gran pregunta, en especial, no sé ustedes qué piensan, mi gran pregunta es, en tanto tiempo, con todos los recursos que tiene, yo creo que ya hubiera sido, hasta cierto punto, le hubiera resultado fácil sobre todo durante las últimas 2 décadas, poder disputarle la dirigencia de los maestros, la representación a nivel nacional. Pero pues no, parece que no lo ha decidido así todavía, ¿no? Sí, claro. Y digo, por lo menos para mí tiene mucho más sentido a la manera en la que lo expones, es decir, eh, quizá no es el tema de que la evaluación desapareció, sino que venía con un sentido punitivo, prácticamente, ¿no? Y entonces en realidad lo que se trataba era de que los profesores y las profesoras tuvieran la oportunidad de actualizarse, ¿no? De mejorar su práctica docente, y la separación del cargo podía ser de pronto una acción muy, muy fuerte. Pero evidentemente es, como ya lo habíamos mencionado, es un tema que divide a la sociedad, ¿no? Parte de la sociedad que se mantiene al tanto de los pormenores de, de la movilización del sindicato, del magisterio, y quienes nada más de pronto, pues lo que sucede en las notas de televisión o en otros medios, sobre todo las nuevas tecnologías de la información, que lo que nos dice es que es muy importante no dar por hecho las cosas, no darlas por sentado, y tratar de obtener la mayor cantidad de información posible, pues para entender un poquito el fenómeno, ¿no? En términos más amplios. Y justo, pues en este sentido es como quisiéramos abrir la última sección de nuestra charla, pensando en el futuro de la defensa magisterial y las condiciones que está ofreciendo el modelo educativo actual, que pues ya se mencionó, no necesariamente va a sobrevivir de aquí al 2030, al 2050, sino que dependiendo la administración federal en turno, pues puede virar nuevamente hacia otros lugares. Pero digamos que, ¿cuál es, de manera muy puntual, si nos pudieras ayudar a visibilizar cuáles son, digamos, las tensiones más claras, ¿no? Que confrontan las modificaciones al modelo educativo y esta exigencia permanente de proteger los derechos laborales del magisterio, que insisto, la sociedad tiene una mirada muy polarizada, ¿no? O les puede ser solidaria, o simplemente puede reprobar por completo muchas de las actividades que se muestran en los medios de comunicación. Claro. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Este tema, y que va ligado a la parte de las tensiones que preguntas ahora sobre el tema de la evaluación, ¿no? Pues sí, en efecto, se retiró, ¿no? Como en este sentido punitivo, se retiró la evaluación. Pero, por ejemplo, ahora una de las tensiones, que desde mi punto de vista, pues es muy importante, tiene que ver con la formación de los docentes, ¿no? Porque finalmente, digamos que los desafíos que enfrentamos en este contexto y los desafíos que enfrentamos en materia educativa, pues si bien no recaen sobre un solo componente o sobre un actor del sistema educativo, pues sí, es inevitable que no voltemos a ver, ¿no? El papel que juegan los docentes. Los docentes, pues sí, ha sido una figura que pues han estado castigados también en otro aspecto que implica la atención, que es sobre todo en el nivel salarial, ¿no? Pese a que se les han concedido aumentos, pues también vemos o podemos también corroborar
que sus niveles de salario pues no tienen nada que ver en mucho sentido con los niveles salariales que hay en otros países, sobre todo de primer mundo. Y esto lo digo porque también de repente pues nos da mucho como por tratar de comparar nuestro sistema educativo con otro tipo de sistemas educativos o de modelos, como por ejemplo los países nórdicos, ¿no? O Finlandia, ¿no? Que de repente como que de repente ya es común escuchar, y es que un modelo educativo y una educación, para que tengamos la educación como los niños en Finlandia. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de comparaciones, y si comenzamos principalmente a comparar, uno de los elementos que tienen, ¿no? Diferencia en esta cuestión pues de condiciones laborales para los maestros, pues sería esta parte en primera de los salarios, y en segunda, que es creo que otra de las más importantes, pues es en cuestión de la formación. También algunos otros datos que circulan y que son importantes mencionar es que, pues si bien ya con todo este contexto que hemos dicho en el que pues la cobertura ya es algo que se puede decir que todavía hay retos, pero que a lo mejor cumplió, ¿no? O sea, han cumplido objetivos importantes en nuestro país, pues la formación de los docentes en los niveles educativos todavía tiene pues muchos desafíos, ¿no? La mayoría de los docentes, por ejemplo, de nivel primaria, muchos de ellos pues todavía ni siquiera cuentan por ejemplo, con títulos de licenciatura, ¿no? Entonces son como pequeños detalles, ¿no? Que van mermando con este tipo pues de condiciones que para mí son como condiciones laborales, ¿no? La cuestión de la formación es muy importante, sobre todo considerando esta último viraje que le dieron a la reforma, que les platicaba que actualmente la Constitución o el mandato constitucional obliga al Estado a que pueda garantizar que todas las maestras y todos los maestros cuenten con un sistema de formación que sea además gratuito, pertinente, que vaya acorde con las necesidades y que responda a sus situaciones contextuales. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente, y también considerando pues el tipo de modelo educativo que, como platicábamos, se caracterizaba más por ser un modelo en donde existe una, digamos, dependencia pública que es la que mandata qué es lo que se tiene que hacer, y en ese sentido las entidades son las que asumen y las que, digamos, como se dedican a hacer esa tarea. Actualmente ya necesitamos otro tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque los maestros, la atención y la formación que se tiene que dar a los maestros no tiene que ser la misma para todos, ¿no? Sino más bien tiene que ser una formación también diferenciada, ¿no? Que responda a esta heterogeneidad que hay tremenda, ¿no? En nuestro sistema educativo, y que sobre todo, además de eso, que responda a lo que actualmente nos está demandando el mundo, ¿no? En cuestión de en cuestión de tecnologías, ¿no? De pensamientos complejos, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos trabajando con un modelo que, lejos de pensar en virar hacia estas perspectivas, pues sigue reproduciendo más bien líneas de enseñanza, ¿no? En donde el maestro tiene que ser capaz de exponer, y los niños de repetir pues todo lo que les avienten ahí en la malla curricular. Y además todo esto, o sea, se acentúa porque pues existe también, y eso también fue algo que se comprobó con la anterior reforma, existe una fuerte resistencia en términos culturales del magisterio a poder entrarle pues a temas como más asociados al auge de la tecnología, ¿no? A temas a lo mejor en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga que ser un proceso híbrido, en donde ya el maestro ya no sea la persona que esté de manera presencial enfrente de los alumnos, enseñándoles, repitiéndoles cosas, sino que se tiene que enseñar o tienen que buscar nuevas maneras de enseñar y de hacer que los estudiantes puedan ser autodidactas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues estos temas creo yo que pues cruzan, ¿no? Cruzan como con esta parte de las condiciones laborales, que sí son importantes, y que, por ejemplo, yo no escucho que los líderes sindicales hablen sobre aspectos pedagógicos, de cuáles son las necesidades específicas de los docentes, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes
digamos, como de los grandes inconvenientes que tuvo toda esta trayectoria de alianza política entre el sindicato magisterial y el Estado, pues fue precisamente que mermó en temas que sí son o que sí tienen que ver con la cuestión laboral y que son muy importantes, y que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto es muy curioso, o sea, yo me preguntaba, Elbester Gordillo, que fue una líder que pues duró muchísimo tiempo al frente, se le escuchaba decir y hablar, sí, sobre la formación de los docentes, pero más allá de eso, es muy difícil poder escuchar a un líder sindical que se involucre o que nos platique cómo está la relación de los maestros, por ejemplo, con sus autoridades superiores, ¿no? Cómo se lleva con los supervisores, qué tipo de relación laboral tienen, qué sucede dentro de las escuelas, qué sucede cuando faltan, por ejemplo, vidrios en los salones de clases, qué sucede cuando no existe realmente una infraestructura para proporcionar internet dentro de las escuelas. O sea, cómo poder resolver todos esos problemas que sí tienen que ver con el día a día de las escuelas y que finalmente son condiciones, o sea, forman parte de las condiciones laborales y que no, o sea, yo no logro y yo creo que todavía no se logra, ¿no? Hacer como ese puente de manera directa entre la representación sindical y realmente las condiciones laborales que enfrentan los maestros. Durante la pandemia, o sea, si hablamos de condiciones laborales, lo que te puedo decir es que la pandemia creo que también es un punto de quiebre. A mí me gusta hablar sobre la situación de la pandemia como algo que nos viene a dar una advertencia, ¿no? Obviamente nos viene a dar una enseñanza, pero sobre todo creo que figuró como una advertencia. ¿Qué sucedió? O sea, fue también como un encontronazo, ¿no? Entre lo que conocíamos como educación tradicional y lo que tuvo que suceder durante el confinamiento. Sucede que de repente un día ya los niños no van a la escuela y los maestros tienen que dar clases desde sus casas. Los maestros tuvieron que responder como ellos entendieron y con los recursos que ellos tuvieron. No creo que todos los maestros tuvieran los recursos para que se les proporcionaran computadora, internet, para que pudieran dar sus clases, ¿no? Entonces, creo que las condiciones laborales en ese contexto sí estaban mal dentro de los centros escolares, pues se acentuaron, ¿no? Y fueron mucho peor. Y ahí sí considero que los maestros mexicanos, digo, creo que puede ser en el caso de todo el mundo, pero específicamente los maestros mexicanos, pues hicieron una gran tarea, porque lo único que hicieron fue tratar de responder con sus propios recursos, como pudieron, y con lo que tuvieron, ¿no? Y pues se sacó, al final de cuentas sacaron adelante estos 2 años que fueron complicadísimos en materia educativa, pero siento que finalmente pues queda una deuda con ellos, ¿no? No se les está hasta cierto punto retribuyendo esa situación. La ONU, por ejemplo, en el 2020, en lo que dijo acerca de los docentes y de la educación, es que pues cada vez se va a necesitar un perfil educativo de niños y de adolescentes y de profesionistas que salgan con capacidades para poder implementar diferentes formas de enseñanza, diferentes formas de aprender ellos mismos, ¿no? Para utilizar tecnologías de la información, también para aplicar herramientas tecnológicas. Tenemos que tener como un perfil todoterreno, y para eso necesitamos tener un perfil de docentes todoterreno, ¿no? Entonces ahí es como la gran tarea y la gran pregunta de cómo le vamos a hacer, cómo le va a hacer el Estado mexicano, ¿no? También apoyado de pues, otras organizaciones de la sociedad civil que también han surgido en los últimos años y que pues han metido mucho el tema de la educación. Y en general, como sociedad, ¿cómo pensamos, ¿no? Que puede ser una mejor vía para lograr estos retos que realmente vienen para el futuro, ¿no? Y por eso decía, creo que la pandemia en la cuestión educativa es solamente una advertencia, ¿no? Ahora todo el mundo regresó otra vez, pero yo recuerdo que en ese momento se estaba pensando en que la educación ya no va a volver a ser la misma de antes, y va a llegar un momento en el que tengamos que asumir pues estos tipos de modelos educativos híbridos,
y que tengamos que preparar para eso pues nuevos pensamientos y nuevos maestros y una nueva formación. Entonces yo creo que ahí está como el medio del asunto actual en el que tiene que poner atención el Estado mexicano y sus políticas de formación con los docentes, ¿no? Que atraviesa por el tema de las condiciones laborales. Gracias, Mariana. Pues has planteado en esta última parte interrogantes muy importantes y necesarias. Hemos ya llegado a la parte final de esta charla, pero quisiera hacer una última interrogante, integrando dos aspectos que habíamos pensado inicialmente por separado, pero creo que dado lo que ya has comentado, vale la pena integrarlos en una sola pregunta, ¿no? Eh, Desde tu punto de vista, ¿no? Y partiendo de la última parte de tu comentario, ¿qué es lo más urgente a atender en materia educativa? Y en ese sentido, ¿cuál tendría que ser el papel del magisterio, sobre todo también teniendo este contexto de, bueno, todos estos efectos que generó la pandemia por COVID-19, ¿no? En la educación, ¿no? Y como tú lo señalabas, muchos de estos problemas son estructurales y vinieron a potenciarse, ¿no? Con esta situación, ¿no? No sé igual si existan ya algunos datos preliminares sobre lo que ha ocurrido en la educación a raíz de la pandemia como un factor importante, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál tendría que ser el papel del magisterio, ¿no? Tras 2 años fuera de las aulas, ¿no? Para tratar de eh, recuperar lo que haya que recuperar, ¿no? O lo que haya que modificar. Ok, sí, pues bueno, es una pregunta interesante y también desafiante, ¿no? Cuando nos preguntamos, bueno, y de toda esta problemática que decía al principio, son problemas estructurales del sistema educativo que inclusive están ya sobrediagnosticados, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe qué es lo que sucede, de dónde cojeamos, pero la pregunta interesante e importante es ¿por dónde comenzamos? Y eso es, creo yo, lo más difícil. Creo que una de las situaciones por las que sería conveniente comenzar es justamente replanteando la idea y las políticas y lo que se ha hecho en materia de modelos educativos, o sea, pensar si realmente lo que hemos estado haciendo durante las últimas décadas es lo que nos va a seguir funcionando para nuestros desafíos próximos. Y mucho de esto tiene que ver con este tema que les platicaba sobre qué tanto los modelos de enseñanza-aprendizaje que están pues cargados de temas, ¿no? De una malla curricular que es enorme, ¿no? Sobre todo recordando clases, por ejemplo, a nivel secundaria, donde llevábamos entre 12 y 14 materias, ¿no? Y al día teníamos que llevar igual más 7 materias, ¿no? Tenemos que tener 7 clases. En contraste con otros modelos hacia donde nos están dirigiendo esta situación y hacia donde nos están señalando los especialistas. O sea, no es que vayamos como a ciegas, ¿no? Hay muchos estudios, hay muchos especialistas que apuntan y que nos dicen tenemos que mirar y tenemos que reconfigurar esta manera en la que estamos enseñando, ¿no? Tenemos que hacer una priorización de cuáles son los aprendizajes, los aprendizajes clave que realmente tenemos como que impulsar y sobre todo cuáles son también las formas en las que tenemos que enseñar a los alumnos, ¿no? Entonces, mientras en países como Suecia y Dinamarca, los niños estudian mucho menos horas que aquí y llevan 2 a 3 materias, no pueden llevar más de 4 materias, por ejemplo, ¿no? En un ciclo, o digamos como en un departamento, etcétera, como dividan, no pueden llevar más de 4 materias y no pueden estudiar más de determinadas horas. En la actualidad seguimos enseñando con un modelo educativo que arrastra, o sea, que viene desde de una trayectoria pues muy larga
en la que se les obliga a los estudiantes a estudiar más de 4 materias, ¿no? En un día, en algunas secciones, y en donde lo que se hace es realmente tener este proceso de enseñanza-aprendizaje de solo reproducir, ¿no? Los conocimientos de manera presencial. El maestro se para enfrente del alumno y solamente le replica el conocimiento, y es él quien tiene que, como receptor, aprender todo eso, ¿no? Entonces, creo que lo que tendríamos, desde mi punto de vista, lo que se tendría que pensar es primero en eso, y eso va de la mano también con pensar en la formación de los maestros. Sí creo que es una gran apuesta, pensar en su formación, pero ojo, o sea, todo está también en cómo pensar la formación. Está bien padre que en la Constitución nos diga que tienen derecho los maestros a tener una formación que responda a sus contextos, es más, que exista una malla curricular casi contextualizada por sistemas no, por sistemas educativos estatales, imaginándonos, y de ahí que se baje a casi mallas curriculares que estén contextualizadas a centros escolares, y de ahí casi que se baje a mallas curriculares que estén solamente adaptadas para un conjunto de alumnos. Ahora mismo están haciendo en otras partes del mundo, y que ahora mismo en nuestro país son cosas que ni siquiera nos estamos preguntando. Y creo que es hacia donde tenemos que voltear a ver, y tenemos que, pues, abrirnos a esa posibilidad, ¿no? Pero, como les explicaba, o sea, está muy padre que en el papel, siempre en las reformas, pues se diga que los maestros tienen derechos, que tienen que ser revalorizados, y que se les va a enseñar y que se les va a formar de acuerdo a contextos, etcétera, etcétera, y que en la realidad sea el gobierno federal quien solamente tenga la facultad de poder configurar qué tipo de conocimiento técnico, ¿no? Qué tipo de conocimiento, qué tipo de materias, qué se va a dar, qué no se va a dar. O sea, esa es una gran contradicción, ¿no? Que existe en la actualidad, y creo que ahí es donde está también un tema fundamental, porque pues esto atraviesa situación de enseñanza-aprendizaje y también de formación docente, ¿no? De qué tipo de docentes tenemos que formar para poder llegar a ese objetivo y para poder atender a ese tipo de modelos educativos. Creo que eso es como de las partes fundamentales en materia educativa en que se tendría que centrar el debate. Y sin duda alguna creo, y estoy convencida de que el papel del magisterio tiene que ser de verdad activo. Creo que en estos momentos están en un momento fenomenal, ¿no? Ya el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a pesar de que tiene una membresía muy amplia, que sigue siendo el más grande de México y de América Latina, ya no es aquel sindicato todopoderoso, ¿no? Que existió con Ávila Camacho y con el gobierno de López Portillo, ¿no? Con su líder Jongitud Barrios. Podemos congratularnos de que a partir de que surge la alternancia partidista, no de una manera automática, pero sí han venido sucediendo una serie de hechos que han impulsado, o sea, que han contribuido a impulsar que esta representación nacional del CENTE sea disputada por otros sindicatos, ¿no? Tanto a nivel estatal como a nivel nacional, y creo que ese es el gran área de oportunidad que tiene el magisterio en estos momentos, en que puedan revalorizar esta situación y que puedan con eso reconfigurar y pensar qué tipo de sindicalismo quieren para ellos, ¿no? Los maestros mexicanos, qué tipo de sindicalismo quieren para México, e impulsar cada vez más a que este perfil de líderes puedan meterse en estos temas que comentábamos, ¿no? Que realmente se puedan meter y puedan mover desde ahí el tema educativo, que es como lo central, ¿no? Lo neurálgico. Entonces, creo que sí es una oportunidad, pero también me parece que es un gran desafío, ¿no? Sobre todo en situación y en cuestión cultural, que pues el magisterio mexicano pues estuvo muchos años bajo estas estructuras de poder que pues solamente se afiliaban a una visión política, ¿no? De cómo tendría que ser la educación, de cómo tendría que ser el país, el gobierno, etcétera. Y creo que ahí está como su gran reto. Tendrían que poder estas nuevas generaciones de docentes poder agarrar, ¿no? El tema de la educación, el toro por los cuernos, y poder hacer que estos líderes realmente sean líderes que representen esa convicción y esa necesidad que existe hoy en día por transformar, ¿no? Nuestro sistema educativo. Me parece que
por ahí tendría que ir. Excelente, Mariana. Pues no tenemos más que agradecerte tu tiempo y sobre todo el que nos hayas compartido ya en esta charla que nos has brindado muchísimos datos súper interesantes que nos has permitido también actualizarnos, a la audiencia también una oportunidad para que esté al tanto sobre este fenómeno social muy presente y que no nos olvidemos la necesidad de acudir a fuentes primarias de información, pues para que sean distintas voces a encontrar. Pues agradecemos a todas las personas que estarán viendo el programa de esta ocasión y con esto nos despedimos. No olviden darle like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales para que sigamos haciendo y creciendo esta linda comunidad. Pues sin más, hasta pronto.